Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Y después de haber orado y haberle entregado este tiempo al Señor, vamos a proceder con el mensaje de hoy. Y quiero hacerlo remarcar en este inicio de año 2020. Y que así como oramos hace un momento, se lo entreguemos al Señor y que Él haga su voluntad. Claro que sí. El mensaje se llama la vida incorruptible. A ver, diga, la vida incorruptible. La vida incorruptible. Como creyentes necesitamos tener muy claro lo que Dios ha hecho en nosotros para que llevemos esa vida incorruptible. Y quiero llevarle primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. En esta vida incorruptible, nosotros necesitamos tener claro, repito, y entender qué nos demanda Dios. Por lo que Él ha hecho, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es mi deber? A ver, diga, ¿cuál es mi deber? Ya lo tiene, 1 Pedro 1:23. Solamente vamos a leer ese texto y dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, nosotros comprendemos por la Escritura que fuimos renacidos. Ahora, la simiente que nos hizo renacer es incorruptible, no corruptible. Y son dos cosas que nosotros necesitamos tener entendido en nuestras vidas: corruptible e incorruptible, para que nosotros podamos aferrarnos y perseverar cada vez más y más y más y más. Nosotros fuimos renacidos por el poder de Dios en la fe en Jesucristo. Así dice la Escritura. Y nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y nos dio una nueva oportunidad. Nos hizo nacer de nuevo. Y ahí es donde nosotros hemos de centrar todo el contexto de nuestra vida, en donde hemos de caminar y en donde hemos de perseverar. Otra vez voy a volver a leer el texto, 1 Pedro 1:23. El mensaje se llama la vida incorruptible. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mi hermano, renacidos. La palabra renacido allí es una palabra griega, la tengo que decir, anagenao, así, ana de Ana, genao. Y ana significa otra vez, en esa palabra anagenao, otra vez, a ver, diga otra vez. Ana, otra vez, genao, nacer. Es decir, nacer otra vez, renacido, regenerado. Pero nosotros como creyentes necesitamos entender qué me hizo a mí renacer. ¿Qué me hizo ser renacido? Anagenao. A ver, diga anagenao otra vez. Ana, otra vez. Genao, nacido, nacer. Regenerado, nacido, renacido, como querramos involucrar la connotación. Y luego, no de simiente corruptible. Simiente corruptible, escúchelo. No simiente corruptible. Y la palabra simiente es una palabra espora o esporá. Repito, y lo voy a decir, no hablo griego, claro que no, simplemente lo busco expresar de la mejor manera como pueda ser, pero nosotros ahí tenemos que tener el significado. Y esa palabra esporá tiene que ver con simiente, tiene que ver con lo que genera para nacer, y está relacionado con una palabra que es semen. Y nosotros tenemos que tenerlo claro en ello. La humanidad lo sabe, lo debemos de entender. Pero la palabra corruptible e incorruptible son dos cosas que también tenemos que tener muy claro qué significa. La palabra incorruptible es una palabra griega que es apstoria. Y apstoria significa sin mancha, significa íntegro, significa, vamos a hablar de una palabra sin contaminar, así, sin mancha, íntegra, pura pues. Y la palabra corruptible es una palabra que es contrario a la palabra sin mancha, que es corrompido, que es
corrupto, voy a decir la palabra, y no es para que nadie se ofenda, claro que no, podrido. A ver, diga, podrido. Y eso es corruptible. Y lo incorruptible es contrario a eso. Y la palabra griega es tartos. Y esa palabra hace la expresión corruptible. Entonces, es donde nosotros hemos de pensar, ¿para qué fui regenerado? ¿Para qué fui renacido? ¿Para qué volví a nacer? En el entendimiento metafórico, claro, y en el entendimiento real de Cristo. ¿Para qué? No para cosas corruptas, sino para cosas incorruptibles, sin mancha, sin contaminación, íntegras, puras. ¿Cuánto lo entienden? Entonces la vida incorruptible emana de ese renacer, emana de que hemos renacido. Y como creyentes necesitamos tener bien claro todo lo que Dios ha hecho en nosotros y nuestro deber, es decir, lo que Él manda para no correr al pecado, para no hacer lo corruptible, lo que en nuestro cuerpo hay que se llama concupiscencia o deseo desordenado de la carne y que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? Y a eso le manda Dios a usted. A eso le manda Dios a aquel que ha reído y aquel que ha sido renacido. Voy a volver a leer el versículo 23. Dice, 1 Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y luego, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuán importante es que como creyentes lo tengamos, para que nos aferremos, para que perseveremos en lo incorruptible y no en lo corruptible. Y que Dios siga teniendo piedad de nosotros, claro que sí. Y nosotros nos vamos a esforzar por nuestro Dios, claro que sí, por Cristo. Vamos a ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, para que Él nos dé la corona de la vida. Y vamos a vencer para no sufrir daño en esa segunda muerte o en esa muerte segunda. ¿Cuánto lo entienden? Así le dijo el Señor a la iglesia en Esmirna, en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. No es algo de lo que vamos a hablar, pero lo hemos de considerar en toda esta connotación. Quiero que vaya a lo que es Gálatas capítulo 3 y vamos a considerar lo que es ser renacidos. A ver, diga, renacidos. ¿Cuántos renacidos sabemos aquí? Amén. ¿Cuántos decimos, yo soy renacido? Amén. Yo soy renacido, diga. Yo soy renacido. Ahora, ¿por qué somos renacidos? Por Cristo, así es. Ya lo tienen, Gálatas 3, 26 y 27. Quien ya lo tenga, diga amén. Amén. Esto solamente para saber quién lo tiene y empezar y seguir adelante. Dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, claro, pero ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Esto no es universal, escúcheme. Esto no es universal. Esto no es un dispendio así a cualquiera que lo exprese simplemente por expresarlo, no, es por la fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si yo he creído en el autor y consumador de la fe, que si yo he creído en aquel que me amó hasta la muerte y derramó su sangre para limpiarme de todo pecado y de toda iniquidad, y me arrepiento y pido perdón por mis pecados, soy perdonado, soy limpiado, soy lavado, soy renacido y soy hijo de Dios. ¿Cuánto lo pueden entender? Ahora, ¿qué característica tienen los hijos de Dios? ¿Qué característica? Dice el versículo 27 y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Y Cristo es incorruptible, es el inmortal, en la eternidad de Él, es incorruptible, es inmutable. Y hemos de revestirnos de Él, de ese ser incorruptible. ¿Y a dónde nos lleva como cristianos? A no correr al pecado. ¿Cuánto lo entienden? A no vivir en el pecado, a no querer nada, a hacer absolutamente que ofenda a Dios. Y esa es la oportunidad que tenemos todos. No se trata de otra cosa, mi hermano, absolutamente. Si la simiente de Él está en nosotros, escúchalo, si la simiente de Él está en nosotros y nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, esa simiente claro que no tiene nada con el pecado. Y claro, esa simiente quiere que nosotros corramos a la santidad de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Y va a estar
obrando en nuestras vidas y va a estar tratando con nosotros por el resto de nuestras vidas. Y nos va a estar convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Y como creyentes nos vamos a aferrar a ello. Como creyentes nos vamos a esforzar. Como creyentes vamos a perseverar, vamos a luchar. ¿Cuánto lo entienden, hermano? No hay ninguna otra forma de proceder en cuanto a esta vida. Y nosotros tenemos que tener esa perseverancia. ¿Por qué? Porque nos hizo renacer. Y al ser renacidos por la fe en Jesucristo, nosotros tenemos que entender en qué consistió ello. Mire, vaya a Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice, ¿ya lo tienen? Evangelio según San Juan, capítulo 1. Es decir, por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Pero ¿cuándo somos hijos de Dios? Lo tenemos que tener claro siempre para poderle decir a los demás que se arrepientan de sus pecados, que crean en aquel que nos amó. Sí nos salvó, sí dio su vida, nos hizo un favor, por gracia nos dio ese don. El favor no nos hizo Él. Y ahora yo debo de vivir para aquel que me amó y se entregó por mí, ¿cierto o no? Sí. Ahora, pero ¿cómo operó esto? Mire, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuánto lo entienden? El Logos, la palabra, era en el principio, así está escrito. Él mismo era Dios. Así voy a volver a leer el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y luego, y el Verbo era Dios. Bendito sea el Señor. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién hizo todas las cosas? Dios, claro, por la palabra de su poder. Y asimismo, en ese entendimiento, nosotros vamos comprendiendo cada vez más nuestro deber hacia Dios, nuestro deber hacia Cristo. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el creador. Él es el que nos hizo. Asimismo, no solamente nos creó, sino que nos dio la oportunidad de renacer. A ver, diga, de renacer. Porque sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que ahora opera en los hijos de desobediente, conforme al príncipe de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así éramos, ¿cierto o no? Pero ahora la oportunidad cambió por Cristo. Y vamos, versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice el 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Está hablando de Juan el Bautista. No era él la luz, a ver, diga, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así decía Juan el Bautista: detrás de mí viene uno cuya correa de su calzado yo no soy digno de desatar. Claro, en ese entendimiento. Y dice el 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice el 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué impresionante ello. Entender nosotros como creyentes en esa verdad. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto o no? Pero ¿qué ocurrió? Versículo 11 dice: a lo suyo vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él. Es decir, al no recibirlo, al no creer en Él, ellos decían: no, tú no eres el Mesías, tú no eres el Cristo. Aunque Él mismo se lo decía, aunque ellos mismos se lo decían, pero no creían en Él, no lo recibieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino, mi hermano,
por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo dice la Escritura. Así se lo dice a la mujer sirofenicia, cuando la mujer sirofenicia tenía una hija atormentada por un demonio. Y le dice a ella que la sane, que la liberte. Y el Señor le dice que no he venido, le dice, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer le insiste y el Señor le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aún la mujer sirofenicia le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Qué impresionante, ¿cierto no? Entonces no venía por la sirofenicia. No, la mujer era sirofenicia. Y no era cananea, perdón. No era judía, pues. No era israelita. Y por eso el Señor le dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué ocurrió? A lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibieron. Y esa mujer cananea, ¿qué le dijo? Mujer, grande es tu fe, sea así como tú has dicho. ¿Y qué ocurrió con el demonio? Soltó a su hija. ¿Cuánto lo entiende? Ahora, otra vez voy a volver. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos hizo renacer de nuevo. Dios nos hizo nacer de nuevo por su poder, por esa palabra de Él. ¿Cuánto lo entienden? Otra vez la palabra que dice Pedro, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, es una palabra anagenao. Dos palabras, ana, otra vez significan en el griego, otra vez. Ana significa otra vez en el griego, genao, nacer. Entonces, nacer otra vez, renacido, regenerado por el poder de Dios. Ahora, somos hijos de Dios conforme a la Escritura por la fe en Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús. Y repito, esto no es universal. Somos criaturas de Dios, pero somos hijos de Dios. Y esa potestad voy a volverla a dar. Versículo 12 de Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibirle a Él. Es decir, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que va a pagar por nuestros pecados, tú eres el Salvador, creo que tú lo eres. Amén. Y pido perdón por mis pecados. Eso es recibirle. Amén. Eso es creer en Él y saber que Él todo lo puede. Y ahí es donde aquel que cree, que se arrepiente de sus pecados, que pide perdón, que cree en la salvación por lo que Cristo hizo en su obra, en su muerte y en su resurrección, en el derramamiento de su sangre, tendrá como fin la vida eterna. Esa es la fe en Jesucristo. Si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, si alguien no cree en Jesús como el Mesías, como el Salvador, y no se arrepiente de sus pecados, escucha lo que le voy a decir, la ira de Dios está sobre él. Conforme a lo que está escrito en la Escritura dice, aquel que tiene al Hijo, aquel que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aunque diga lo que diga, y otra vez, y aunque haga lo que haga, pero si no cree en el autor y consumador de la fe, es decir, no se arrepiente de sus pecados, no pide perdón por sus pecados, no se da cuenta de su condición pecaminosa y no se da cuenta de que está condenado y que está perdido y que el único que le puede salvar es Cristo, y se arrepiente, la ira de Dios está sobre él. Y es lo que nosotros necesitamos ir entendiendo cada vez más y más y más. Se trata de lo que Cristo hizo, se trata de lo que Él hizo en el madero. Murió por nuestros pecados, Él cargó con nuestros pecados, Dios se los imputó y la ira de Dios fue sobre Él. Y en ese entendimiento nosotros tenemos que comprender, y en esa oportunidad, cuando creímos, nos permite nacer de nuevo. Soy nueva criatura, gracias a Dios, por Cristo. Como está escrito en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo lo que hacía, que todo lo que vivía, quedó atrás, y ahora viene todo lo nuevo que es en Cristo Jesús. Y ese es el entendimiento para vivir una vida incorruptible. El mensaje se llama la vida incorruptible. Y para poder vivir esa vida incorruptible tenemos que nacer de nuevo.
tenemos que ser renacidos. Y eso es por la fe en Jesucristo, eso es por la palabra que permanece para siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que perseverar. ¿Para qué fui renacido? Pregúntese usted, ¿para qué fuimos renacidos? Tiene un propósito, para conformarnos a la imagen de aquel que nos amó, a la imagen de Cristo. Y todo nuestro caminar debe ser conformarnos a la imagen de Cristo. Todo lo que vamos a hacer es ver si a Él le agrada o no le agrada, si es para su gloria o no es para su gloria. Y con ese entendimiento nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Vamos a ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y nos vamos a aferrar y vamos a luchar. Mire, vaya a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y el ser engendrado por Dios, como está escrito en Juan 1:13, es no ser engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Por esa voluntad de Dios, ¿cuándo? Cuando creímos en Jesucristo. Él envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Ya lo tiene, Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante hasta el 18. Y mi hermano, cuando nosotros logramos entender esto, cuando nosotros entendemos que nacimos de nuevo, no tenemos excusa. Y debemos decir, no tengo excusa. Porque la excusa nos va a llevar a querer hacer lo que nosotros queremos. Nos va a llevar a querer hacer lo que el mundo nos jala. Y vamos a empezar a caer en el error de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es lo que hemos de tener cuidado. Mire, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cosas impresionantes que tenemos que vivir: soportar la tentación, resistir la prueba. El Señor le dice a la iglesia en Esmirna, o en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, no temas en nada de lo que vayas a padecer. Así le dice, no temas en nada de lo que vayas a padecer. Y le dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y les dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y le dice a sí mismo, sé fiel hasta la muerte. A ver, diga, sé fiel hasta la muerte. Y les dice, y yo te daré la corona de la vida. Qué impresionante en ese entendimiento. Ahora, como creyentes fuimos renacidos, nacimos de nuevo. Es decir, nacimos otra vez. Vamos a hablar en la expresión metafórica, pero espiritualmente nacimos otra vez, ¿cierto o no? Soy nueva criatura. Y ahí es donde yo me voy a aferrar. Y soy bienaventurado cuando soporto la tentación, cuando resisto la prueba. Y dice que he de recibir ¿qué? La corona de la vida a aquellos que le aman. Es impresionante. En este peregrinar y en este caminar nos vamos a enfrentar a muchas pruebas, ¿cierto o no? Nos vamos a enfrentar, voy a decirlo como dicen luego, a muchas tentaciones, ¿cierto o no? Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que resistir. Voy a volver a leer o hablar. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, ¿cuál? Que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado. ¿A quién? ¿O ha prometido? A los que le aman. Y esto es lo que a mí me debe impresionar. Debo de ser fiel hasta la muerte. Y no debo de dudar que se trata de Cristo. ¿A quién tenemos que agradar? Yo lo que haga, usted lo que haga, debe de ser lo que a Él le agrada. Amén. Ese es el entendimiento que tenemos que tener, para no tener nada que ver con esa vida corruptible, sino con una vida incorruptible, porque la simiente incorruptible está en mí y soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto me entienden? Y eso es lo que me debe de mover a mí a luchar y a perseverar. Y lo voy a decir desde un pensamiento hasta una conducta. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Entonces, mi hermano, en base a lo que leemos, en base a lo que está escrito, claro, ¿de dónde viene
lo que es la maldad en el hombre, ¿de dónde viene? ¿De parte de Dios? ¿De dónde viene? O de aquí, de esta concupiscencia. Y lo vamos a decir, es nuestra constitución, pero no es un pretexto ni ninguna excusa para correr a la maldad ni al pecado, no, porque hay una bienaventuranza, y lo dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted y el que habla vamos a ser tentados en diversas pruebas, vamos a ser probados continuamente, y ahí debe de ser nuestro trabajo. No podemos poner una excusa, no podemos pensar conforme a la cultura, no podemos pensar conforme al mundo, no podemos pensar como pensábamos antes de conocer al Señor. No podemos. Y debemos de entender que si la simiente de Dios está en nosotros, que esa simiente nos hizo renacer, debemos entender que esa simiente es incorruptible para que nosotros llevemos una vida incorruptible. Esa es la oportunidad en la cual necesitamos nosotros perseverar y luchar. Entonces, ¿de dónde viene la maldad que el hombre genera? ¿De dónde viene la maldad que el hombre ejecute? ¿De dónde viene? De su concupiscencia, y sí, de ese corazón. De ese corazón, vamos a decir, corruptible. Claro, lo que quiere, lo que desea, lo que piensa, pero ahí es donde nosotros vamos a aferrarnos a Cristo y vamos a luchar, vamos a perseverar y vamos a procurar siempre estar firmes, completos y perfectos en todo lo que Dios quiere, para que seamos así fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, porque hay grande galardón, claro que sí, nos debemos de aferrar en ello, y esto está escrito en esta verdad, y nosotros nos tenemos que aferrar. Mi hermano, usted y el que habla, y todo creyente, fue renacido con un propósito, para vivir una vida incorruptible, y no creer que pensemos que podemos poner una excusa y querer creer que nos podemos conformar a este mundo, a esta cultura. No, mi hermano, venimos de la cultura, venimos de este mundo. Dios nos sacó de ahí y nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura. Ahora, para que no nos conformemos a ese mundo, a este mundo corruptible, a esas corrupciones que hay en el mundo. ¿Cuánto lo entienden? Sigo leyendo, versículo 16 dice: amados, dice Santiago, hermanos míos, no erréis. A ver, digan, no erréis. Y dice el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y escucha aquí, con toda claridad y determinación dice la Escritura que no erremos. Y es decir, lo voy a parafrasear: todo lo bueno, en toda la connotación que querramos expresar, viene de Dios. Amén. Y todo lo malo no tiene nada que ver con Dios. Y el hombre lo ha querido no solamente transliterar, sino lo ha querido igualar, o lo ha querido, vamos a decir, imputar. No, mi hermano, si el hombre peca es su culpa. Escúchelo, si el hombre peca es su culpa, no tiene nada que ver con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos y pensar y decir: no es rey, yo no debo errar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él es inmutable, no cambia, Él es incorruptible, Él es eterno. ¿Cuánto lo entienden? El hombre es el que cambia, pero aún así nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, y esa potestad nos da la oportunidad en ese poder de Dios para perseverar y luchar y aferrarnos. Usted se tiene que aferrar, el que habla se tiene que aferrar, todo creyente se tiene que aferrar. ¿A qué? A vivir una vida incorruptible, y no hay más. Y es el entendimiento que tenemos que tener con mucha claridad. Y luego dice el versículo 18: Él, de su voluntad, a ver, diga, de su voluntad. Claro, voy a terminarlo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad. No fuimos engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Cuándo? Por la fe en Jesucristo. Cuando creímos en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón a aquel que nos amó, y somos perdonados. ¿Cuántos perdonados hay aquí? Amén.
¿Cuánto le dan gracias a Dios por habernos perdonado esa pasada manera de vivir? ¿Y cuánto le decimos gracias, Dios, por tu Cristo? Y ahí es donde nosotros ese amor nos construye. Y vuelvo a repetir, dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ser primicia de sus criaturas, mi hermano, en ese entendimiento, en esa vida que a Él le agrada, en lo que Él manda, en lo que Él quiere que andemos, en ese camino angosto, en esas buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces Él nos hizo nacer de nuevo. Él, por su palabra, por su poder, por su voluntad. Ahora, pero tiene un propósito. Y ese propósito no lo debo de olvidar. Claro, alguien podría decir, es que todos somos hijos de Dios. Espera, mi hermano, escrituralmente no hay ningún texto en la escritura que pueda decirlo así. Esto no es universal. Si nos creó, claro que sí, eso es diferente. Si nos creó, pero ¿cuándo somos hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando creemos en aquel que nos amó. Es decir, cuando le recibimos. Escúchenlo. Cuando decimos, sí, Jesús es el Mesías. Sí, Jesús es el Salvador. Y yo quiero esa salvación que Él ofrece. Escúchenlo. Que Él da. O que Él dio. Como quiera llamarle. O que ahí está. Como quiera llamarle. Porque es irrevocable. Eso que Él hizo. Amén. Y ahí está para todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manera que Dios amó, claro que sí. Ahora, nosotros como creyentes sí tenemos que tener esa claridad. ¿Y qué pasó con el hombre a través de la historia? ¿Qué pasó con el hombre a través de los tiempos? El hombre dejó de tener en cuenta a Dios. El hombre se olvidó de Dios. Y desde el principio, cuando Adán y Eva, cuando la Eva desobedeció a Dios por la persuasión de la serpiente, ¿cierto o no? Y claro, el Satán o la serpiente, voy a hablar así, ¿qué le dijo? No morirás. ¿Y qué le había dicho Dios? Vas a morir, voy a hablar así. ¿Y a quién le creyó la Eva? A la serpiente. Y esa es la parte impresionante que nosotros tenemos que tener en una vida incorruptible. Ellos eran incorruptibles, fueron corruptibles en el momento de que desobedecieron a Dios. Y quiso Dios con ellos, los echó fuera, los destituyó de su gloria. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos y perseverar y luchar. Mire, vaya a Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas y se da cuenta de la condición de los atenienses. Y él, en una oportunidad, les expresa y les hace reconocer lo que quizás habían olvidado o lo que quizás estaban ignorando. Ya lo tiene, Hechos capítulo 17. Vamos a leer versículo 22. Voy a leer corridito y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, dice Pablo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. ¿Qué dice Pablo? Es a quien yo predico. Y empieza Pablo a hablarles y empieza a decirles que ese altar que ellos tenían y decían al Dios no conocido, Pablo les dice: es el que yo predico. Sigo leyendo. 24. El Dios que hizo el mundo. A ver, diga: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un breve espacio. Es decir, Dios, el creador, hizo todo lo que hay en la tierra hay, claro, el universo. Y al hombre no solamente lo creó y lo hizo, sino que al hombre le estableció el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios se lo dio. Y como creyentes necesitamos tener clara esa verdad. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios hizo al hombre para que viviera en la tierra.
Y así le estableció ese orden de los tiempos para que hiciera frío, hiciera calor, se cayeran las hojas, hubiera flores, no hubiera lo que usted quiera. Como se ha establecido el orden de los tiempos a través de la historia, así está. ¿Quién lo creó? Dios. Dios lo estableció. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué ocurrió con el hombre? El hombre, a través de todos los tiempos, olvidó el tener en cuenta a Dios. Y eso es lo que al día de hoy también ocurre. Y sobre esa verdad el hombre vive, según él. Pero la verdad real la dejó. Sigo leyendo. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál fue el propósito de toda la creación de Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue? Conforme al versículo 27, para que se busque a Dios. Hemos de buscar a Dios, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre rico sus pensamientos. Es lo que manda el Señor. Y eso es a lo que nosotros, como creyentes, nos tenemos que aferrar. El propósito de Dios de crear el hombre, claro, para su gloria. Claro que sí. Pero el hombre cambió su gloria. Ahorita lo vamos a ver en ese entendimiento. Y Dios, claro, le prefijó el orden de los tiempos y el límite de su habitación para que buscaran a Dios. Y en un resumen, en lo que habla Pablo, en un resumen, el hombre dejó a Dios. El hombre lo cambió por cosas corruptibles. Sigo leyendo, dice, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29, siendo pues linaje de Dios, otra vez, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. No debemos pensar jamás así. Eso es corruptible. A ver, diga, eso es corruptible. Y su simiente de él, y él es incorruptible. ¿Y qué pasó? La humanidad ignoró a Dios. Lo hizo a un lado. Sí, decían que buscaban a Dios, pero era el Dios que no conocían, al Dios no conocido. Y lo voy a decir, y así está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la humanidad cree que conoce a Dios. Y la humanidad dice que conoce a Dios. En ese entendimiento, claro, está la humanidad. Pero salir de ese entendimiento es lo que el hombre un día deberá tener como oportunidad, como la tuvimos nosotros también los que hemos creído. Y aún a pesar de todo ello, escúchelo, a pesar de todo lo que ocurrió, sigo leyendo, dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, otra vez, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Quién lo manda? Dios. Si el hombre no se arrepiente, mi hermano, y no cree en aquel que nos amó, como quiera llamarle, en ese entendimiento, y no pide perdón por sus pecados, es decir, no se está arrepintiendo de su pecaminosa manera de vivir, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Como está escrito, no cree en Cristo, no cree en Jesús como el Hijo de Dios, no cree en Jesús como el Salvador, la ira de Dios está sobre él. Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio público, ¿cómo empieza diciendo? El tiempo se ha cumplido, sí, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo dice él? Arrepentíos y creer en el Evangelio, es decir, arrepiéntanse y crean en esta buena nueva de salvación. Vamos a hablar de esta manera. Y hoy en día, si nosotros hablamos a la humanidad y a la cultura, o a nuestros seres queridos que se tienen que arrepentir, ¿cuál es la respuesta que nos van a dar? Quizás algunos, muchos. ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo no hago mal a nadie. Y muchos quizás dicen que ni pecan. Bueno, ese es el entendimiento. Está embotado, como un día lo teníamos nosotros, embotado. Y escúchelo. Y también muchos que dicen que han creído lo tienen embotado, porque quizás sigan en su manera, en su pasada manera de vivir. Pero ¿a dónde nos lleva esto? A vivir una vida incorruptible. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la nueva vida que tenemos que reflejar. Y por la Escritura lo hemos de comprender.
por la escritura lo hemos de validar. Esperemos lleguemos ahí un poquito más adelante. Y luego dice el versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es a Cristo. Y en este tiempo, en esta oportunidad, en donde el mundo y los que no han creído tienen, que arrepentirse, hay un tiempo todavía para probar. Y lo digo en un paréntesis, mi hermano, hoy en día muchos no creen. Escucha lo que le voy a decir. Muchos que no quieren arrepentirse, claro, no creen. Y creen que eso no va a ocurrir. ¿Qué es eso que no va a ocurrir? Como está escrito, la condenación eterna. Y ellos apelan a su manera de pensar, apelan a la cultura, a la filosofía, a la misma ciencia y a todo lo que se dice en el mundo. Pero eso no es lo triste que podemos nosotros escuchar, sino muchos que han creído, y no dudo que han creído, tienen esa manera de pensar también y han cambiado esa verdad de Dios por la mentira. Y nosotros no tenemos que cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso le pasó al hombre a través de todos los tiempos, desde el Edén. ¿Cierto o no? Eva cambió la verdad por la mentira, ¿cierto o no? Ella lo cambió. Y a través de todos los tiempos así ha venido siendo el hombre. Hasta el día de hoy es igual. Y en este paréntesis tengo que decirlo, cuando se llegue el día postrero, es decir, el día final, cuando el Señor venga en su manifestación y en su reino, y cuando Él juzgue, como ha de juzgar, vamos a hablar para ese tiempo. Y aquellos, mi hermano, que en un momento dado dijeron que no era así, que no era como se decía, o que no era como estaba escrito, y que cambiaron esa verdad por la mentira, hablo así, entonces van a decir era verdad, van a decir era cierto, pero ¿qué va a pasar? Va a ser demasiado tarde. Sí, mi hermano, sí, esa es la realidad. Y el aferrarnos a una vida incorruptible es pensar en lo que Dios está diciendo en sus mandamientos. Eso es lo que Dios dice en su palabra y en lo que nosotros como creyentes nos tenemos que aferrar. Escúchelo, nosotros vamos por una corona incorruptible, como decía Pablo. Él pelea y humilla, él decía pelea esa batalla de la fe y humillaba su cuerpo, como está escrito. Y él deja en lo que está escrito que iba tras una corona incorruptible. Y en la expresión de aquel tiempo que él hablaba de los atletas, iban por una corona corruptible y uno solamente la ganaba. Y aquí todos la podemos ganar, pero incorruptible. Y él lo dijo así: porque yo de esta manera corro, porque yo de esta manera peleo y pongo mi cuerpo en servidumbre, dice él, porque no vaya a ser, dice, que habiendo sido heraldo para otros, es decir, aquel que lleva las buenas nuevas, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Y es donde nosotros nos debemos de percibir. Sí, vamos por una corona, claro, y es incorruptible, pero en esta vida, en nuestro peregrinar, esta vida la debemos de vivir como incorruptible, para no correr más al pecado. Y eso es lo que quizás a muchos les pueda parecer duro o absurdo. ¿Por qué? Porque el hombre, o en el hombre sigue ese mismo deseo desordenado, ¿cierto o no? Concupiscencia, como dice Santiago, es ese deseo en la carne, esa pasión desordenada que hay en el corazón, en la carne, que nos quiere llevar al pecado. No tiene nada que ver con Dios, y eso seguirá siempre. Y podemos decir esta expresión, mi hermano, debemos de tener ese cuidado. El avisado del mal, ¿y qué pasa? Y se aparta, mas los necios pasan y reciben el daño. La carne siempre va a tener mil excusas. Su carne de usted, aún sus pensamientos y de los del que habla, van a tener mil excusas, ¿cierto o no? Pero esas excusas no van a tener nada que ver con Dios. Y es lo que necesitamos entender a la luz de las Escrituras. El mismo Señor tuvo esta diferencia. El mismo Señor tuvo estas
discrepancias de todos aquellos que estuvieron con él. Mire, vaya Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Repito, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Bueno, fuera que tuviera tenido 60 capítulos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, ¿ya lo tiene? Vamos a leer versículo 6. 60, versículo 60. Dice el 60. Cuando el Señor les había dicho que Él era el pan de vida, y Él les había dicho que Él era el pan del cielo, y les hablaba en esa verdad. Y dice el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. A ver, diga, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. A ver, diga, la carne para nada aprovecha. Dice el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y claro, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esas palabras que son vida son las que nos permiten a nosotros renacer, ser regenerado por esta palabra de verdad, porque es Dios mismo hablando, es de su boca. En toda la historia de la Escritura. Y Él dice, el Señor, porque estas palabras que yo les he hablado, ¿qué dice que son? Son espíritu y son vida. 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no